Como algunos saben, actualmente nos encontramos desarrollando una serie navideña donde la hemos titulado ¿Para qué vino Jesús a nacer? Y bueno, hemos estado dejando, como bien dije en la oración, que Jesús mismo nos responda a través de los evangelios. Y lo que hemos visto hasta aquí por las 2 últimas semanas es que, número uno, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número dos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y número tres, Él vino no solamente a servir, sino también vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Y bueno, esto es básicamente lo que hemos visto hasta aquí. Y el día de hoy vamos a ver una razón más por la cual Jesús vino a nacer. Y esta razón la vamos a encontrar precisamente ahí donde nuestro hermano Víctor leyó. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46. Ahí nos dice Jesús lo siguiente, o Juan. Dice allí, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Con qué propósito? Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca, no continúe estando, ¿en qué? En tinieblas. Según este versículo, Jesús vino para que todo aquel que en él cree, todo aquel no permanezca en tinieblas, no continúe viviendo en tinieblas. En otras palabras, podemos decir que Jesús vino a sacar a la humanidad de las tinieblas. Y bueno, vamos a desglosar este pasaje de una manera más profunda para que entonces podamos tener un buen entendimiento de lo que Jesús nos está diciendo aquí con respecto a su venida a este mundo. Y lo primero que yo quiero que usted note es que Jesús está afirmando aquí que Él es la luz que ha venido para alumbrar a quienes, a los seres humanos, a la humanidad. Vamos a ver de nuevo nuestro texto. Dice ahí, yo, la luz, ¿verdad? He venido, ¿para qué? Para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Esto nos enseña que Jesús no es una luz entre muchas. No. Tampoco nos enseña que Jesús es alguien que vino a traer la luz. No, Él es la luz. Escucha lo que Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante nos dice. Dice allí Juan, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y luego termina resumiendo, concluyendo Juan, y el verbo era Dios. Versículo 3, todas las cosas por él, por el verbo, que en el principio era el verbo y era con Dios y era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y versículo 4 dice ahí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y versículo 9 dice allí, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, porque todos los hombres necesitan la luz de Jesús, que es la misma vida. Bueno, esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, vino a este mundo. Y de hecho, dice Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, este pasaje nos dice que el verbo que era en el principio y que era con Dios y que era Dios, siempre ha sido y será la luz de este mundo. O sea, en un momento de la historia, la luz vino a encarnarse en el vientre, por decirlo así, de María. ¿Para qué? Para alumbrar a todos los seres humanos. Mire, vamos a pensar en el sol. El sol no comienza a existir cuando sus rayos en cada amanecer empiezan a iluminarnos. No, el sol ya está ahí, ¿verdad? Él está existiendo en el firmamento. Sin embargo, nosotros lo podemos percibir cuando esos rayos nos llegan, ¿verdad? En cada amanecer. Bueno, de la misma manera, Cristo no comenzó a hacer luz cuando se encarnó en el vientre de María. No, Él siempre ha sido y siempre será la luz que disipa instantáneamente toda tiniebla. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero una luz en un cuarto oscuro, al momento que tú la enciendes, esa luz inmediatamente disipa todas las tinieblas. Y sobre todo cuando estás en un cuarto totalmente oscuro, donde tú pones la mano en la frente y no la ves. Bueno, tú enciendes la luz y es así, ¿verdad? O sea, no llega gradualmente esa iluminación de la luz, sino que instantáneamente llega. Bueno, lo mismo con Jesús, hermanos. Jesús instantáneamente, Él disipa todas tinieblas, por más densas que sean. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Escucha lo que dice Juan, versículo o capítulo 8, versículo 12. Dice ahí, otra vez Jesús les habló diciendo, como que a Jesús le gustaba repetir una y otra vez las verdades acerca de Él. Y vuelve a decir, yo soy la luz del mundo. O sea, no hay otra luz para el mundo. La luz que necesita el mundo está solamente en Jesús. Y por eso sigue diciendo, el que me sigue, ¿sí? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquí Jesús
no nos está diciendo que Él es la luz de Israel, por decirlo así, o Él es la luz de los cristianos. No, Él dice, yo soy la luz del mundo, lo cual significa que no hay una luz para los budistas, para los hindúes, para los musulmanes, para los judíos, para los cristianos. No, hay una sola luz en el mundo entero y esa luz se llama Jesús. No hay otra luz. Algunas personas dicen, todos los caminos llegan a Dios, sea con Mahoma, sea con Confucio, sea con cualquier líder religioso. Lo importante es que busquemos a Dios sinceramente. Y bueno, esto por supuesto es una falacia enorme, es una vil mentira, porque Jesús claramente sabemos que Él declaró de Él mismo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús, que es la verdad, es la vida y es el camino. O sea, Jesús no solamente es la fuente de la verdad absoluta y no solamente es el origen de la vida eterna, sino que también es la única forma en que podemos llegar a Dios Padre. No hay atajos, no hay múltiples opciones. Solo Jesús puede reconciliarnos con Dios. ¿Y sabe usted por qué solo Jesús puede reconciliarnos con Dios? Porque solo Él es Dios, hecho hombre, quien murió y resucitó por nuestros pecados. Es por esa simple razón que solamente en Jesús nosotros podemos llegar al Padre, que es 3 veces santo. Y es por eso que en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo define la conversión diciendo lo siguiente. Dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad, o sea, del derecho de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que es el reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por eso que solamente en Él hay salvación, porque Él fue quien dio su vida en rescate por la nuestra. Él fue quien se puso en la cruz del Calvario para que Dios lo castigara por nuestros pecados. Así que no hay salvación fuera de este Jesús que se revela en la Biblia. Y tengan mucho cuidado, porque la mayoría de las iglesias modernas predican a un Jesús que está distorsionado, no es el Jesús completamente que se revela en la Biblia. Una de las cosas que ellos omiten acerca de Jesús es que Él llama pecadores al arrepentimiento. Y cuando las personas hacen eso, ya no están predicando a este Jesús. Pero bueno, aquí mi punto es que solamente en Jesús hay salvación. Y bueno, esto nos lleva a concluir que la sinceridad nunca ha salvado a nadie, hermanos. Así que los musulmanes, los judíos, los hindús y cualquier otra persona religiosa puede tener toda la sinceridad del mundo en su creencia y aún así estar sinceramente extraviados. Mire, vamos a imaginarnos que una persona viene a los Estados Unidos por primera vez. Y bueno, después de pasar una semana, pues se dispone a conducir su carro hacia México. Y él sabe que hay una sola carretera federal que lo va a llevar de lo que es Dallas a Laredo, ¿verdad? Bueno, si esta persona no toma esa carretera, que es el Interestatal 35, que conduce o que conecta las ciudades de Dallas y Laredo, y él toma, por ejemplo, otra carretera, el Interestatal 45, que conecta la ciudad de Dallas con Houston, esa persona, por más que sienta una confianza enorme en la persona que le dijo cómo llegar ahí, o por más que crea que va en la carretera correcta, él va a terminar sinceramente extraviado. Porque la realidad de las cosas es que las personas que están extraviadas, hermanos, y es bien obvio, ¿verdad? Aunque sea la persona más sincera del mundo, si está extraviada, aunque no lo crea. Entonces, como vemos, la Biblia nos dice que Jesús es la única luz que tiene este mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el mundo necesita a Jesús, que es la única luz del mundo? Como vamos a ver, el mundo lo necesita porque todo el mundo está en tinieblas. ¿Y a quién le gusta estar en tinieblas? A nadie, ¿verdad? Claro que no. Las tinieblas densas, donde no hay ni siquiera una pizca de un rayo de luz, wow, da miedo. Y sobre todo cuando sabes que tienes que caminar y no sabes con qué vas a tropezar, no sabes con qué te vas a topar. Bueno, la pregunta es esa. ¿Por qué el mundo necesita a Jesús, que es la luz del mundo? Y esto nos va a llevar a la segunda enseñanza principal de este texto principal. Escucha lo que dice Juan 12:46, regresando ahí. Dice ahí Juanito, yo la luz, hablando de Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, que no permanezca en tinieblas, ¿verdad?
Ok, lo siguiente que notamos aquí en este texto es que este mundo sin Jesús, que es la luz del mundo, está en total y absolutas tinieblas, lo cual quiere decir que todos los hombres sin Jesús están en tinieblas. Y es por esta razón, como ya dije, que Jesús necesita, o que el mundo necesita a Jesús. Porque Juan aquí nos está aseverando que Jesús vino al mundo para que todo aquel que cree en él no permanezca en tinieblas. Si esto es así, y vaya que esto es así, significa que todo aquel que no cree en Jesús permanece en qué? En tinieblas, ¿verdad? Son aquellos que han creído en él los que no permanecen en tinieblas, porque Jesús, que es la luz, ya está en ellos y le está alumbrando. Por lo tanto, debemos de decir que todo aquel que no cree en él está en tinieblas, ¿verdad? Mire, vamos a regresar a Juan. Creo que está Juan capítulo 1, versículo 9. Porque aquí Juan, en este pasaje, nos va a corroborar esta verdad. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, a la luz de lo que está diciendo este pasaje, nosotros podemos concluir que si la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, significa que antes de su llegada, todo hombre estaba en tinieblas. Tenemos que concluir eso, ¿verdad? Es precisamente por esta razón que por medio de la llegada del Mesías trajo luz al mundo. De hecho, Dios ya lo había anunciado. Escucha lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice ahí, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. No habrá siempre oscuridad en el mundo. Sigue diciendo el versículo 2, el pueblo que andaba, que estaba en tinieblas, porque el mundo está lleno de tinieblas, dice que vio gran luz. Los que moraban en la tierra, y lo dice ahí, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pregunta, según estos versículos, ¿por qué no habrá más oscuridad para los que ahora están en las tinieblas? Y hablando en aquel tiempo cuando Dios les da esta profecía, esta promesa, antes de que viniera el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Bueno, unos versículos más adelante Isaías nos va a contestar. Dice ahí, ¿por qué ya no va a haber más oscuridad en la tierra? ¿Por qué el pueblo, por qué el mundo, los humanos que andaban en tinieblas, por qué ya no van a estar en tinieblas? Porque un niño nos es nacido, porque un bebé nos es dado. Y sabemos que es Dios mismo a través de la persona de Jesús encarnado en ese bebé, ¿verdad? Es por esa razón. Y sigue diciendo Isaías, ese bebé será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para aquellos que creen que Jesús es creación de Dios, no, Él es Dios mismo. Él es Padre eterno, escucha, Padre eterno, que significa eternidad, que siempre ha existido, ¿verdad? No fue creado Él, ¿sí? Él es Dios fuerte además. Entonces, como vemos, no hay duda de que este mundo sin Jesús está en total y absolutas tinieblas, lo cual quiere decir que el hombre sin Jesús está en absolutas tinieblas. Y bueno, la pregunta es, ¿tienes tú a Jesús en tu vida? Porque si no es así, tienes que concluir por estos pasajes que tú estás en tinieblas. Pero no tiene que ser así, como vamos a ver más adelante. Ahora, no sé si notaron o no, pero aunque sí lo estuve mencionando varias veces, dijimos que este mundo está en absolutas tinieblas. O sea, no es que el mundo esté casi en tinieblas. No, no, no. No es que haya un poco de luz. No, no. El mundo está totalmente en tinieblas, hermanos. Hace rato les decía, les hablaba acerca de una habitación totalmente en oscuridad, en completa oscuridad. De hecho, una de estas habitaciones, cualquiera que tú agarres, y sobre todo en la noche, cierras la puerta y como no tienen ventanas, si tú no prendes la luz, tú vas a estar prácticamente en total oscuridad. No te vas a poder ver a ti mismo. ¿Por qué? Porque la oscuridad en ese cuarto, en esos cuartos, son densas, hermano. Bueno, lo que está diciendo Jesús es, y todos estos pasajes que estamos leyendo, es que tu condición espiritual y la mía y la de todos los seres humanos está en total densidad de tinieblas. Todo el mundo está en tinieblas. No hay luz. Jesús es la luz del mundo. Así que espiritualmente hablando, todos estamos en tinieblas, excepto todos aquellos que han creído en Jesús, ¿verdad? Porque para eso vino, para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas. Pero aparte de los que han creído en Jesús, todos los demás están en tinieblas.
Escucha lo que dice una vez más Jesús en Juan capítulo 12, versículo 46. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que los únicos que no permanecen en oscuridad son los que han creído en Él. Y los que no han creído en Él están en tinieblas. Ahora, note cómo esta es una verdad que Jesús reitera una y otra vez. Juan capítulo 8, versículo 12, dice allí Jesús otra vez. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, no estará en tinieblas. El que le obedece, el que está con Jesús, sino que tendrá que la luz de la vida, porque está en Jesús, porque le sigue, porque le obedece y como Jesús es la luz de la vida, por eso no andará en tinieblas. Bueno, esto significa que aparte de los que siguen a Jesús, todos están en tinieblas, ¿verdad? Tenemos que concluir así. De hecho, esta ha sido la condición natural de todos los hombres desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice lo siguiente: por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, el pecado entró por un hombre, las consecuencias del pecado entraron por un hombre, por cuanto el mundo y la humanidad están en tinieblas, ¿gracias a quién? A un hombre. ¿El pecado de quién? De Adán, ¿verdad? Bueno, también por un hombre, pues entra la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, todos están en tinieblas, también en Cristo todos serán vivificados. Así que según estos versículos, así fue como entró las tinieblas a este mundo. Y desde entonces, el hombre, en su raciocinio caído, en su sabiduría finita, pues quiere él ser luz por sí mismo. Él cree además que es luz, que él está bien. Sin embargo, todos estos versículos nos dicen que sin Cristo el hombre no tiene luz. Y por lo tanto el hombre no puede distinguir la verdad del error, la verdad de la falsedad, del engaño. Lo cierto es que no podemos, hermanos, distinguir nada de estas cosas debido a que, parte de que estamos en un mundo lleno de tinieblas, nuestro razonamiento está entenebrecido. Y sobre todo porque nosotros tenemos siempre la inclinación a querer ser autónomos, a no consultar con nadie, a nosotros establecer lo que es la verdad. Escucha lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 18. Después de decir Pablo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, totalmente en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Y lo escucha, por la ignorancia. ¿Por qué ellos tienen el entendimiento oscuro y que ellos no se ven así? Ningún ser humano sin Cristo se ve así. Dice ahí, por la ignorancia al conocimiento de la verdad de Dios. Y esto no es porque Dios los confinó, ¿verdad? A tener un entendimiento entenebrecido y a estar en ignorancia. No, Dios siempre a través inclusive de la creación de sus profetas y ahora a través de Cristo le ha querido hablar al hombre, pero por la dureza del hombre, por la terquedad del corazón del hombre, por eso ellos están en ignorancia y por consiguiente tienen un entendimiento entenebrecido. Así que Pablo nos afirma aquí que el hombre sin Dios, que anda en la vanidad de su mente, él tiene el entendimiento entenebrecido. Y todo porque ignora la verdad de Dios. Y la ignora voluntaria y deleitosamente. Y esa es la condición espiritual del hombre. Escucha lo que Jesús dice al respecto. Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, esta es la condenación. O sea, es como si Jesús dijera, esta es la razón por la cual Dios condenó al mundo. Escucha, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿verdad? Esta es la condenación. Envío yo a Jesús, que Él es la luz del mundo, y luego los hombres amaron más. Es decir, prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras, su forma de vivir era mala. O sea, en otras palabras, es como si Dios dijera a través de este pasaje, la razón por la cual yo condeno al mundo es porque envía a Jesús al mundo y los hombres, en vez de permitir que Jesús les alumbre con su luz del conocimiento de la verdad y los saque de sus pecados, el hombre prefirió voluntaria y empecinadamente permanecer en tinieblas. Y aquí tinieblas, como vamos a ver más adelante, representa entre otras cosas el pecado, la maldad, la ignorancia espiritual, que es falta del conocimiento de Dios, representa la muerte y la condenación eterna. Escucha lo que continúa diciendo Jesús. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, y según Dios, en Romanos capítulo 3,
Esa es toda la humanidad que hace lo malo, ¿verdad? Porque no hay ningún bueno. No hay ni siquiera uno, dice Dios. Tú eres bueno de acuerdo a tu definición de lo que es bueno, pero de acuerdo a lo que es la definición de Dios de qué es bueno, tú y yo no somos buenos. Y es Dios quien nos lo está diciendo, no soy yo. No me miren así como que, cómo es gacho, pastor, me está diciendo que no, tú y yo somos malos. Diferentes grados de maldad, obviamente, pero vamos al mismo lugar. Si tú y yo no nos refugiamos en Cristo para que Él pague por nuestra maldad. O sea, todo el mundo somos malos. Entonces dice ahí, porque todo aquel que hace lo malo, esta es toda la humanidad, ¿aborrece qué? Aborrece a Jesús, que vino al mundo, ¿a qué? A salvarlos, ¿verdad? Y no quieren a ese Jesús, quieren al Jesús que hace milagros, al Jesús que está ahí nada más para bendecirlo. Pero a este Jesús que te dice, niégate a ti mismo, que eso quiere decir, deja de pecar, deja de vivir como tú quieres. Eso es negarte a ti mismo para empezar a hacer la voluntad de Dios. A ese Jesús el mundo no lo quiere. Entonces, dice Jesús, todo aquel que hace lo malo, toda la humanidad, aborrece a la luz, me aborrece a mí. Dice, y no viene a la luz, porque lo aborrece. ¿Por qué voy a venir a Jesús? Este Jesús que me está predicando, pastor, si este Jesús quiere que yo deje de hacer cosas que yo no quiero dejar de hacer. Yo no quiero dejar de mentir, yo no quiero dejar a esta otra mujer que la tengo como amante, yo no quiero dejar de robar, yo no quiero dejar de decir groserías, yo quiero ser autónomo, yo no quiero que nadie me diga nada. Dice ahí Jesús, que no vienen a la luz, ¿por qué razón? Para que sus obras, sus malos comportamientos, sus malas actitudes no sean reprendidas. Pregunta a la luz de lo que Jesús acaba de afirmar. ¿Por qué cuando invitamos, no solamente aquí, pero en todas partes, por qué cuando los cristianos invitan a los hombres pecadores a venir a Cristo, por qué se rehúsan a venir según Jesús aquí? Porque no quieren que ese Jesús que tú estás predicando y que es el bíblico les reprenda su vida de pecadora. Es por eso que no vienen. O sea, todo lo de ese Jesús me gusta, pastor, pero menos eso de que los mandamientos y deje de hacer esto y lo otro. Todo iba bien. Hasta que me dicen que si en verdad quiero ser discípulo de ese Jesús, me es necesario tomar mi cruz y negarme a mí mismo todos los días. A ese Jesús yo no lo quiero. Y este es el único Jesús que salva. Este es el Jesús que es la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Mire, a los hombres en general, es decir, a los seres humanos en general, les gusta ser infieles a sus cónyuges. Les gusta tomar, por mencionar algunas cosas, les gusta tomar lo ajeno, les gusta decir malas palabras, les gusta vengarse cuando me la hacen. La venganza es dulce. Les gusta, en pocas palabras, hacer su regalada gana y que nadie me prive de querer hacer lo que yo quiero hacer, que eso me hace feliz. Pregunta, ¿usted cree que cuando usted los invite a venir a Cristo en arrepentimiento, o sea, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, usted cree que van a venir corriendo a ese Jesús? No. Y Jesús nos da la razón por qué no vienen, porque ellos aman, prefieren más las tinieblas, la vida de pecado, y no quieren venir a Jesús porque ese Jesús, a través de la palabra que Él nos dejó, va a reprender sus vidas pecaminosas, su manera de vivir mal. Así que por más que seas una persona con mucho poder de convencimiento, por más que le eches mucha crema, escucha, a tu persuasión argumentativa llena de testimonios impactantes, y por más que seas una persona impresionantemente elocuente y carismática, como el hombre aborrece la luz a Jesús y ama su estilo de vida pecaminoso y no quiere ser reprendido, él no va a responder a la invitación del evangelio. Por esa razón, a menos que Dios, al ver un corazón contrito y humillado, después de que se le predicó el mensaje del evangelio, Él intervenga de manera milagrosa, como lo ha hecho con todos aquellos que ha salvado. Él vence nuestro corazón obstinado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. ¿Qué tienes que tener tú solamente para que Dios te salve? La disposición de querer dejar el pecado. Donde no hay esa posición, o sea, no es, o sea, dejo de hacer esto y aquello y hago esto y lo otro, pero no me pidas que deje esto, Jesús. No. Jesús te quiere todo entero. Y cuando Él ve esa disposición, cuando un ser humano pecador ya tiene esa disposición, ya tiene un corazón contrito y humillado y sálvame, Señor. Y Dios, esas personas, porque a los orgullosos los ve de lejos, pero al humilde lo mira de cerca, ¿verdad? Mire, pensemos en el predicador de predicadores, en el evangelista de evangelistas. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad?
Él, pese a que realizó milagros sumamente impresionantes delante de muchas multitudes, nada, ni siquiera de eso convenció a los hombres a querer venir a él. Al contrario, esa misma multitud que vio milagros de Jesús, al final le decían, crucifíquenle, crucifíquenle, no queremos que este reine sobre nosotros. Sus doctrinas no hayan cabida en nuestras vidas pecaminosas, crucifíquenle. Wow. O sea, yo pregunto, ¿qué más pudo haber hecho Jesús para haber convencido a toda esa multitud de judíos? Que dice Juan que a los suyos vino, o sea, a su pueblo judío, y los suyos lo rechazaron. ¿Qué más hubiera podido Jesús haber hecho para haberlos convencido? Yo pregunto, ¿qué? Bueno, según Jesús, ya no había nada, hermanos, que hacer. Escucha lo que dice Mateo, capítulo 23, 37. Aquí tenemos a Jesús lamentando de una manera profunda el rechazo de los suyos. O sea, a ellos vino primeramente. Y bueno, ese a que, como va a decir ahí, en un sinfín de intentos quiso convencerlos a venir a él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y ahí está, el cuántas veces he intentado, a través de señales, a través de enseñanzas, he intentado juntarlos a ustedes como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque ya nos dijo Juan que la luz vino al mundo y el mundo amó más que las tinieblas. Y esta es la condenación de Dios. Los condenó. Les mandé al Mesías. No lo quisieron. Los condenó. Aman más las tinieblas. Aman más su vida de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no quisieron? Por esa razón. En Isaías capítulo 5 encontramos a Dios haciendo lo mismo, lamentando profundamente el rechazo de los judíos. Isaías capítulo 5 versículo 1 en adelante dice, tenía mi amado una viña, aquí está diciendo Isaías, mi amado Dios, tenía Dios una viña en una ladera fértil. Y ahora, esto no solamente representa a los judíos, representa a toda la humanidad. Nos puso en un mundo fértil, lleno de cosas que nos sirven como materia prima para mantenernos, para alimentarnos. Y escucha lo que sigue diciendo, versículo 2. Dice, la había cercado y despedragado y plantado, o sea, la había, Dios hizo todo esto. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, humanidad, juzguen ahora entre mí y mi viña, mis habitantes, mi humanidad, mi pueblo. Versículo 4 dice ahí, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y sigue diciendo, sigue preguntando, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué está preguntando aquí Dios? O sea, después de haber hecho todo lo, ya ve que decimos humanamente posible, vamos a decir lo diosmente posible. O sea, después de haber derramado tanta bendición sobre la humanidad, todo lo que tienen yo se los di. Todo. El aire que respiras viene gracias a que yo te proveo oxígeno. Si no hubiera oxígeno, tú no podrías hacer nada. Entonces, ¿qué más pude haber hecho yo por mi viña, por mi pueblo, por la humanidad misma, para que entonces, en vez de dar frutos silvestres, dieran frutos de justicia, de rectitud, de no al pecado? O sea, pese a tanta bendición que he derramado sobre la humanidad y sobre todo sobre mi pueblo, sobre Adán y Eva, que fueron los primeros que incurrieron en pecado, lo tenían todo, hablaban con Dios directamente de tú a tú. Si tú dices, nah, yo soy mejor. No, si Adán y Eva ya no pudieron, que todavía no había pecado, menos nosotros vamos a poder. Así que, ¿qué más? No había nada. Dios hizo todo, ya no había nada que hacer. Y aún así los humanos que dieron, en vez de ser justos, santos, se volvieron injustos y pecadores. Entonces, como vemos, si Dios mismo, la persona de Jesús, no pudo convencer a los hombres a venir a él, pese a que él era el predicador de predicadores y pese a que él realizó milagros sumamente impresionantes, pues mucho menos nosotros. ¿Qué pasó si usted fuera más como aquel?
nosotros los predicadores y ustedes los discípulos, Dios nos ha mandado a qué? A sembrar. Somos sembradores. Su palabra es todo lo que hacemos. Dios es el que da el crecimiento. Tú y yo no podemos hacer crecer a nadie. Si no podemos hacer crecer a nadie hablando humanamente y hablando de la espiritualidad, o sea, ¿qué nos hace pensar, hermanos? Que por la elocuencia, porque yo soy bueno, porque me preparé, pastor, yo sí voy a convencer a los pecadores. No, aun cuando lo convences, el pecador no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar su vida de pecado. Ya lo vimos. Entonces eso es muy obvio, ¿verdad? Escucha lo que Juan nos dice en el capítulo 12, versículo 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, es que si aquí hubieran milagros, pastor, aquí estuviera llena la iglesia, estuviera llena de puros falsos convertidos buscando milagros, y no buscando la salvación de sus almas de la condenación eterna. No, Jesús hizo un montón de señales delante de ellos y no creían en él. No porque no había suficientes evidencias para creer que él era el Mesías prometido y que venía de Dios. Mismo Nicodemo, maestro, ¿verdad? Grande de aquel entonces de Israel. Sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. O sea, era bien obvio que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo. Y no creían en él. ¿Por qué? Porque no quiere venir el hombre. Otra vez, recuerdo, esta es la condenación del mundo. ¿Cuál es la condenación? La luz, Jesús vino al mundo y el mundo prefirió más las tinieblas. Esta es la razón principal. Es que el diablo los tiene atado, pastor. No, el diablo no tiene que hacer nada. Él empieza a hacer algo cuando lo estás convenciendo con el evangelio, con la luz del evangelio. Y Dios está obrando, va a intentar detenerlo. Pero él dice, ¿para qué voy a detener a alguien que él no quiere ir ahí? Porque ahí lo van a reprender, porque ahí le van a hablar la palabra de Dios. Entonces, entre las tantas señales, hermanos, si tú vas un capítulo atrás, ahí en Juan, capítulo 12, si tú vas al capítulo 11, te vas a dar cuenta que Jesús resucitó a Lázaro. Escucha lo que dice Juan 11:42. Ya Jesús ah, ora y le dice a Dios que resucite a Lázaro. Escucha lo que dice 42. Yo sabía que siempre me oyes, Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Había un montón de gente viendo ese milagro. Y sigue diciendo, para que crean que tú me enviaste, porque las señales evidencian que tú me enviaste. Porque para que alguien pueda resucitar a un muerto, de la muerte se necesita ser siervo de Dios. Y dice ahí, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y sabemos que él salió, ¿verdad? Bueno, esos judíos que vieron ese impresionante señal, milagro y muchos otros más, en vez de postrarse en adoración delante de Jesús, cuando estaban ante Pilato, empezaron a decir, crucifícale. Y yo sé que tú no dices eso, pero con nuestras actitudes, cuando no queremos venir a Dios, le estamos diciendo, me gustaría que no existieras, Jesús. Me gustaría que no existiera esta iglesia y ese pastor que es bien fundamentalista y habla del pecado. ¿De qué quieres que te hable? Lo único que estoy haciendo es ir a través de la Biblia y esto es lo que encontramos en la Biblia. Usted repite mucho las cosas, pastor. Nosotros tenemos esa buena costumbre, gloria a Dios por esa buena costumbre, porque nos lleva a través de toda la verdad de Dios y no dejamos nada fuera. Nosotros tenemos la buena costumbre de exponer la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Y qué es lo que, yo no sé si tú te has notado, pero lo que yo encuentro cada vez que estamos estudiando un libro diferente, Dios está repartiendo una y otra vez las verdades más fundamentales. Y una de esas verdades es esta. El hombre es pecador. El hombre, como dice Pablo, está muerto, sumergido en sus delitos y pecados y no quiere que Dios lo rescate de ahí. Él quiere estar ahí. Si nosotros, teniendo ya el Espíritu Santo, esta carne que está inclinada al mal, a veces nos lleva a desear eso. Dijo Pablo, ¿verdad? Miser, ¿quién me separará de este cuerpo inclinado al pecado? ¿Quién? Porque yo entiendo que yo no soy bueno, yo soy malo. Y le da gracias a Dios, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre por Jesucristo. Entonces te das cuenta, esta es una verdad, hermano. El ser humano no quiere este Dios. Hay gente que dice, si viera la necesidad que hay la gente y lo mucho que buscan a Dios, están buscando al Dios que quiere que los saque de las consecuencias de su pecado. Pero una vez que los saca, se van. Ellos no quieren a ese Dios que te pide que seas santo, ni yo lo quiero, ni nadie. Todos estamos ahí. Yo no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando de la humanidad, según lo que Dios me dice que es la humanidad. No es que yo me crea más, no es que sea mejor, no soy igual
que ustedes, tengo la misma condición caída. Soy descendiente de Adán y como leímos, por causa de Adán, por su pecado, entró la muerte, entró el pecado. Tenemos el mismo padre, el mismo descendiente, y es Adán. Así que, ¿cómo ves, hermanos? Todo esto nos enseña que no importa que tú seas muy brillante para predicar y traigas buenos testimonios y le eches mucha crema, porque hay gente que le echa crema a sus testimonios. Y me habló Dios, y yo, ¿y cómo te habló? ¿Audiblemente? O sea, ellos leyeron un versículo, un hermano vino y le dio una palabra y me habló Dios, ¿verdad? O sea, le echan mucho crema. No importa lo que tú hagas, si Dios no obra, si Dios no intercede, no interviene de manera milagrosa, nada va a pasar. ¿Por qué nada va a pasar? Porque ya dijimos, ¿verdad? Número uno, el hombre es incapaz, está ciego y además no quiere venir a la luz porque no quiere ser reprendido, quiere seguir sumergido en el pecado. Escucha lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Muy bien, más rápido. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Te das cuenta? Es que si fueras yo más inteligente para exponer mejor la palabra, pastor, aquí estarían muchos más salvos y sirviendo al Señor. No, más bien dice ahí, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, por la tontería de la predicación. Por eso predicamos así. Aquí, sea Navidad, sea la fecha que sea, predicamos toda la escritura, porque es a través de la predicación que a Dios le agradó salvar a los creyentes, sobre todo cuando predicamos el Evangelio, que esto es casi cada domingo. Así que dice allí Pablo que el mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría, en lo que respecta a las cosas espirituales, a las cosas eternas, no puede. ¿Por qué? Porque el hombre está en tinieblas. Escucha lo que Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Todos nosotros, todos aquellos que han salido del vientre de una mujer, somos naturales. Esto es como Pablo está diciendo. En otras palabras, pudieran decir, pero todo ser humano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente, pero tú y yo estamos muertos espiritualmente, por eso esto es una tontería, esto de la iglesia. A lo mejor lo es para ti, pero los que ya tenemos la luz de Cristo no lo es. Más bien, esto de las cosas de Dios es poder de Dios, sobre todo para salvar. Entonces, Pablo una vez más nos está diciendo aquí que el razonamiento del hombre incrédulo que no tiene a Cristo es incapaz de percibir las cosas de Dios. Al punto que le empieza a decir al cristianismo la palabra de Dios, es una estupidez, te lavaron el cerebro. Y bueno, escucha lo que ahora dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22. Aquí Pablo nos está diciendo, hey, ni judíos ni no judíos tienen excusa. Eso de que es que a mí no me predicaron el evangelio, es que Dios no vino y me habló. No, miren la creación, detrás de la creación te dice que hay un creador, ¿verdad? Y bueno, después de Pablo argumentar eso, escucha lo que dice el versículo 21. Dice, habiendo conocido a Dios, que en la humanidad, por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su testarudo corazón obstinado fue entenebrecido. Y dice, porque profesando ser sabios, y tú no dices, yo soy muy sabio, pero cuando tú no le crees a Dios, o sea, estás diciendo, soy mejor que tú, no te necesito, Dios. Yo puedo. Bueno, dice, se hicieron necios. Y ahorita no te ves como un necio, pero cuando estés en ese día enfrente de la presencia de Dios, ahora sí, ¿quién va a ser el necio? Obviamente nosotros, ¿verdad? Bueno, a la luz de estos versículos podríamos decir que el hombre sin Dios, hermano, es como un ciego que se empeña a tratar de ver, vamos a decir, las estrellas, y sobre todo sin un telescopio. O sea, imagínate, esto es absurdo, ¿verdad? Un ciego queriendo ver las estrellas. Eso es imposible, no puede, es incapaz de hacer eso. Bueno, lo mismo tú y yo y todo el mundo. Nosotros necesitamos, por decirlo así, una cirugía ocular ah, llevada a cabo por Dios. Porque mientras Dios no nos quite esa ceguera espiritual, nosotros no vamos a poder ver. ¿Por qué de repente, César, el año 1996, desde que yo tengo uso de razón, desde los 7, 8 años, desde que vivía en Jacaranas, allá en Torreón, Coahuila, porque Dios enviaba misioneros, ¿por qué desde ese entonces yo no quería nada con Dios? Iba porque daban regalitos, y quién no va por eso, ¿verdad? Muchas veces a la iglesia. Y bueno, a través de mis 7 hasta los 21 años, Dios ahí estuvo hablándome y yo me rehusaba. Pero ¿por qué en el año 1996, de repente, de la nada, empezó a crecer un interés por saber más de Dios, por querer estar en la iglesia?
¿Por qué empecé a ver a Jesús como lo que Él es? El tesoro más valioso que existe. Porque Dios iluminó mi vida, me sacó de las tinieblas. Y lo mismo le ha pasado a cada cristiano. ¿Por qué nadie me saca de mi creencia en Dios? Aunque se me pueda estar cayendo mi mundo en pedazos, ¿por qué continuamos nosotros los cristianos en Dios? No es porque yo sea muy tenaz, muy valiente y yo sí puedo y usted no. No, es porque todo aquel que cayó en buena tierra persevera, da fruto con perseverancia, gracias a Dios. Gracias a que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él no permite que regresemos. Por esa razón, hermanos, nada más. Así que necesitamos que Dios intervenga y nos dé finalmente la capacidad de poder ver. Imagínate a un oculista cirujano, especializado en realizar cualquier cirugía, hermanos. Bueno, de repente él queda ciego y como él sabe que él es experto en realizar operaciones en los ojos y no confía en nadie más que en él, imagínatelo a él queriendo tratar de operarse a sí mismo. No ve el tipo. Bueno, lo mismo pudiéramos decir, es así de absurdo, hermano. El mismo ser humano trate de ver por él mismo. No puede, no puede. Ahora, lo que todavía sería más absurdo y sumamente errado es que el ciego diga, yo no estoy ciego. O sea, imagínate a un médico oculista diciéndole a un ciego, lamento decirle, usted ha quedado ciego. El examen que le acabo de realizar lo confirma. Y por lo tanto, yo como optometrista certifico a través de este diagnóstico médico que usted está totalmente ciego y usted ya no va a poder manejar su auto. Bueno, imagínate lo irracional que sería que el ciego contestara, ¿sabe qué? No me importa su diagnóstico, no me importa lo que usted diga, yo no estoy ciego. Así es el hombre. Dios te dice a través de su palabra, a través de esos pasajes que hemos visto, tú estás ciego espiritualmente, yo no estoy. No, sí, tú no puedes percibir las cosas espirituales, solamente las naturales. Y bueno, ese es el problema del ser humano, el incrédulo. Él cree que ve, pero no ve. Y lo peor del caso es que a medida que pasa el tiempo, negando su ceguera espiritual, él se extravía cada vez más y más en las tinieblas. Escucha lo que Jesús dijo unos versículos antes de Juan capítulo 12, versículo 46. Es el versículo 35. Dice allí, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no nos sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, el que no tiene a Cristo, no sabe a dónde va. Él cree que sabe, pero no sabe a dónde va. Él cree que no está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Él cree que no va a haber juicio. Sabe a dónde va, está ciego, no entiende esto. Él cree que no hay Dios, que todos van para el cielo. Según la verdad que es Cristo, según lo que Él nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero mi Cristo me dice que sí, pastor. Pues ahí hay tu Cristo, producto de tu imaginación. Si no se conforma a lo que el Jesús bíblico dijo, es tu Cristo. Y es lo más seguro, es falso, no lo más seguro, es falso. El Cristo bíblico se revela aquí a través de esto. Así que, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Te conviene venir a Jesús, que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Aunque sí, porque si no vas a seguir tropezando y va a llegar un día en que te vas a topar ahora sí con la realidad de Dios. No sé si te ha pasado. Recuerdo que cuando en mi casa puse una Storma Door, le llaman creo, no sé cómo, pero es una puerta con un vidrio enorme, ¿verdad? Estaba nuevecita, la acababa hasta de limpiar y se me fue el rollo. Pues yo creí que no había nada. Gracias a Dios no se quebró, pero el tremendo chipotote. Luego va a pasar así. En aquel día todos aquellos que no han creído en ese Jesús y que creen en su Cristo a su manera, van a llegar y cuando se topen con la presencia de Dios, algo terriblemente más que un toparme con una puerta de vidrio, ¿verdad? Pero Dios te está diciendo en esta hora, si tú no tienes la luz de Jesús, ven a mí. Yo soy la luz del mundo, yo puedo alumbrarte, yo puedo darte vida, yo puedo sacarte de las tinieblas. Y bueno, esto nos lleva ya a una pregunta, hermanos, para poder entender bien qué son las tinieblas. O sea, ¿a qué se refiere específicamente Jesús cuando dice que Él vino a sacar a la humanidad de las tinieblas? Todo aquel que cree en Él vino a sacarlo. Bueno, vamos a contestar esta pregunta primero. ¿Qué representan las tinieblas? Según la Biblia, la luz es, perdón, es símbolo de lo que es recto, puro y justo y verdadero. Eso es lo que simboliza la luz. Bueno, si eso es lo que simboliza la luz, lo opuesto a la luz, ¿qué es? Tinieblas, ¿verdad? Que quiere decir que es todo lo opuesto.
Es decir, si la luz simboliza rectitud, ser recto, pues entonces tinieblas representan lo torcido, lo incorrecto. Lo opuesto de puro es lo impuro, lo libertino, lo indecente, ¿verdad? Lo opuesto de justo es injusto. Lo opuesto de verdadero es irreal, errado y falso. En otras palabras, a la luz de estas cosas que estamos nosotros razonando y usando el sentido común, nosotros podemos responder que a lo que Jesús se refiere, cuando Él dice que vino a sacar a todos aquellos que creen en Él de las tinieblas, pues está diciendo, número uno, que Él vino a sacarnos del pecado y de la maldad. O sea, Él vino a libertarnos de la vida habituada a hacer lo torcido, lo incorrecto, lo impuro, lo libertino, lo indecente y lo injusto. Que todo esto no es otra cosa que pecado y maldad. Vino número uno a eso. Número dos, vino a libertarnos de lo irreal, de lo errado, de lo falso. Él vino a sacarnos de la ignorancia, del conocimiento de la verdad de Dios. Él vino además a librarnos del maligno, de la muerte y la condenación eterna. Y que la condenación eterna son las consecuencias del pecado, del cual el hombre está sumergido en él y debido a la falta del conocimiento de la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad, que Él es la verdad, el camino y la vida, y entonces serán libres. Ok, bien brevemente, vamos a ver uno por uno. Cuando Jesús dice, yo vine a sacar todos aquellos que creen en mí de las tinieblas, está diciendo, número uno, yo vine a libertarlos del pecado y de la maldad. Biblia para comprobarlo rápidamente. Dice allí, el camino de los impíos es como la oscuridad y no sabe a dónde va. Siguiente. Dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre ¿qué? ¿Por qué? Porque Jesús significa salvador y salvará a su pueblo y no nomás a su pueblo, sino todo aquel que en él creyere. ¿De qué, hermanos? De su pecado. Entonces, Jesús como luz vino a sacar de las tinieblas al ser humano del pecado, de la maldad. Número uno, a eso vino. Sin embargo, no vino solamente a eso, porque cuando Jesús te salva de tus pecados, Dios envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te capacite, para que te ponga los deseos de aborrecer el pecado, de querer hacer lo que a Dios le agrada. ¿Recuerdas Efesios? Efesios capítulo 1:13. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, o sea, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, en ese mismo momento fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios te dio al Espíritu Santo para que entonces no estés habituado al pecado. Pecas ocasionalmente, ¿quién no? Nadie es perfecto. Por la diferencia entre nosotros y el mundo, ¿verdad? Nadie es perfecto. La diferencia es que nosotros peleamos contra el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que Jesús primeramente vino a sacarnos del pecado. Esas son las tinieblas, número uno. Número dos, Él vino también a libertarnos de la ceguera espiritual, de la ignorancia que había en nosotros. Esa ignorancia que no queríamos saber nada de Dios porque sabemos que ese Dios nos va a reprender. Bueno, Él vino a sacarnos de eso. Y Dios mediante la próxima semana vamos a hablar más de esto de una manera más profunda, pero ahorita vamos a alimentarnos solamente a leer Juan capítulo 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey, Jesús? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para hablar de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye la verdad. Así que vemos claramente que Jesús vino a libertarnos de las tinieblas, de la ignorancia, ¿verdad? ¿Para qué más vino? Número tres, Él vino también para libertarnos del maligno, del dominio de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que está habituado en el pecado y no pelea con el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y lo que dice ahí, para esto apareció, para esto nació el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, sabemos que la Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y a lo que se refiere como príncipe de este mundo es que él es el gobernador de este mundo. Él influencia al mundo. Él a través de todos los sistemas y sobre todo hoy en día, toda la tecnología, él influencia al mundo para alejarlos más de este Dios, para mantenerlos ahí en sus delitos y pecados. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2:18? Después de que Pablo dice, y Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y sigue diciendo Pablo, en los cuales, ¿qué? Anduviste en otro tiempo, todos, incluyendo Pablo, él también, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, o sea, de la potestad del aire, conforme al diablo. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes, hermano? No pienses en tus hijos desobedientes, no piensa en toda la humanidad desobediente a Dios. Es los hijos de Dios que son desobedientes, piensa en ellos. Satanás opera, trabaja. ¿En dónde? En todos los seres humanos. ¿Verdad? Esta es una realidad, lo quieras creer o no. Satanás no lo vemos, pero está detrás de nosotros constantemente. Y bueno, sabemos que
Él opera con el permiso y bajo la soberanía de Dios. O sea, Él está limitado. Sin embargo, aunque está limitado por Dios, su rol como príncipe y gobernante de este mundo lleno de tinieblas es operar de una manera maligna, influenciando a las personas para que permanezcan en tinieblas. Pablo nos lo corrobora, capítulo 4, creo, de 2 de Corintios, no, el capítulo 1. Escucha lo que dice ahí. Dice, pero si nuestro evangelio, dice, está encubierto, o sea, no lo pueden ver los humanos, entre los que se pierden está encubierto, que no lo pueden ver, están en tinieblas, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Según estos pasajes, Satanás opera de manera maliciosa sin descansar sobre toda la humanidad. Sin embargo, como acabamos de ver, aquí entra la noticia del evangelio, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús a nacer hace más de 2000 años? A deshacer las obras del diablo. Y número 4, ¿a qué se refiere con sacarnos de las tinieblas? Se refiere a que Él también vino a librarnos de la muerte eterna. Escucha lo que dice ahí Juan 18:37 o 17, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Este es Satanás, ¿verdad? Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el capítulo 8, versículo 12, Jesús, Él conecta la vida con la luz. Escucha lo que dice ahí. Otra vez Jesús, hablando diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿Te das cuenta? Si tú no tienes la luz, que es Jesús, tú no tienes la vida. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial, o sea, la fuente ¿de qué? De la vida. O sea, no es que tú das vida, no, 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 tú eres la fuente de la vida. Y luego ahí está otra vez la conexión. En tu luz veremos la luz. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es que Dios es la misma fuente de la vida y por ende, en su luz vamos a ver la luz. Entonces, ya resumiendo esto, ¿a qué se refiere específicamente Jesús cuando dice que Él vino a sacar a todos aquellos que creen en Él de las tinieblas? Número 1, se refiere a que vino a sacarnos de estar habituados al pecado. Número 2, Él vino a libertarnos de la ignorancia espiritual. Número 3, Él vino a libertarnos del dominio del maligno. Número 4, Él vino a libertarnos de la muerte eterna. Y finalmente, Él vino, sobre todas las cosas, a librarnos de la condenación eterna. Juan capítulo 3, versículo 17. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dice ahí, el que cree, 17 primero, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no lo envió Dios a nacer al mundo para que juzgara al mundo, no, ese no fue el propósito por el cual vino Jesús, Él vino a salvar. Cuando venga por segunda vez sí viene a juzgar, pero la primera vez Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Fuera salvo por Él, versículo 18. El que en Él cree no es condenado. O sea, implícitamente Jesús nos está respondiendo aquí la pregunta, ¿para qué venís a sacarnos de las tinieblas? Para librarnos de la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús afirma que Él vino al mundo para sacar a todos aquellos que creen en Él de las tinieblas, lo que Él está diciendo en otras palabras es, lo vuelvo a repetir, que Él vino a sacar al mundo de la esclavitud del pecado. Él vino a sacarnos de la ignorancia espiritual. Él vino a sacarnos del dominio del maligno. Él vino a sacarnos de la muerte en la cual estamos en nuestros delitos y pecados. Y finalmente Él vino a sacarnos, a librarnos de la condenación eterna. Ahora sí, con esto en mente, escucha lo que dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿A qué se refiere con las tinieblas la Biblia? El pueblo, la humanidad que estaba habituada al pecado, que estaba en ceguera o ignorancia espiritual, como le quieras llamar, que estaba bajo el dominio del maligno, que estaba muerto en sus delitos y pecados y que estaba bajo la condenación eterna, vio gran luz cuando vino Jesús. ¡Wow! Yo no sé si estás en el mensaje o no, pero esto era para que dijeras, ¡gloria a Dios! No para sentirme yo bien, es porque estás reflexionando de en lo que Dios vino a hacer por ti y por mí. Ese pueblo cuando vio a Jesús, todos aquellos que creyeron en Él, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, sumergidos en todas estas cosas que ya mencionamos, luz resplandeció sobre ellos. La pregunta es, ¿te ha liberado Jesús de la esclavitud del pecado? ¿Tienes al Espíritu Santo, por eso ya no estás habituado al pecado? No te estoy diciendo si eres perfecto, no, nadie es perfecto, pero día a día vas siendo más como Jesús o día a día te pareces más al mundo. Porque si es así, tenlo por seguro, el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Porque el Espíritu de Dios, cuando está en una persona, transforma, lo hace más como Jesús, según mi Biblia.
Así que esta es la pregunta para todos nosotros. ¿Te ha librado Jesús de la ignorancia, de la verdad, del conocimiento de Dios? O sea, a la hora de ver tú a un falso, tú tienes el discernimiento agudo para decir, esto no es de Dios, esto es una falsedad. No todos los caminos van al cielo, no todas las religiones van al cielo. Es que es la sinceridad, no. Jesús es el único camino. ¿Te sacó ya Dios de esa ignorancia? ¿O sigues, sí, amén todos? Es que no quiero meterme en bronca con las personas, pero si quieres que se vaya al infierno, ¿de verdad? Jesús nació, lo acabamos de ver, para dar testimonio de la verdad y la verdad lo llevó a la cruz. Y quizás la verdad nos va a llevar a que muchos nos dejen de hablar, a que muchos nos abandonen, a que muchos salgan de la iglesia, a que muchos no quieran venir. Pero no importa, no importa mientras Dios esté con nosotros. No va a importar nada. Que padre y madre te dejaran, Dios no te va a dejar gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no gracias a tu fidelidad. Aquí yo no estoy hablando de mi fidelidad. Oh, no, si Dios me pagara de acuerdo a mis infidelidades, ya no estuviera aquí yo como ni cualquier otro cristiano. Dice Pablo que cuando yo soy infiel, Él permanece fiel. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Toda la honra y la gloria es para Él, no es para nadie más. Es para Él nada más. Así que si tu respuesta a estas preguntas fue un alegre y efusivo, sí, ya no estoy habituado al pecado. Sí, Dios me sacó de la ignorancia espiritual. Bueno, pues déjame decirte que esto significa que Él también te ha librado del dominio del maligno, de la muerte eterna y la condenación eterna. Sin embargo, sí, tu respuesta es que yo sigo habituado al pecado, sumergido en las tinieblas de la ignorancia del conocimiento de Dios. No me importan las predicaciones profundas como la suya, pastor. No me importa durante la semana oír pastores que predican la sana doctrina de manera profunda, escudriñando, haciendo una exégesis bien correcta, bien bíblica. No me importa. O sea, lo más seguro es que tú todavía estás bajo el dominio del maligno, todavía estás en las tinieblas de la muerte eterna y la condenación eterna. Sin embargo, la tercera enseñanza que vemos en este mismo pasaje es buena noticia porque ahí nos dice que esa luz está disponible para todo aquel que cree en él. Todos. Aquí no hay excusas. Es que a mi Dios no me quiere porque si él supiera lo malo que he sido. No, la salvación, la luz está para todo aquel que quiera creer en él. Es lo que dijo Pablo también en su carta a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres. ¿Te das cuenta? La salvación está para ti. A menos que tú seas de aquellos de los que habló Jesús en Juan capítulo 3, ¿recuerdas? De los hombres que amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. No termines siendo un judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No termines siendo un judío. Él ha venido a ti a través de la proclamación del Evangelio. No termines siendo como aquellos que pese a que Jesús intentó un sinfín de veces juntar a los judíos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisieron. No termines siendo así. Quiere, quiere que sea que Dios te salve. Y ven a Él en arrepentimiento y cree en la persona y en la obra expiatoria de Jesús. Y entonces no vas a permanecer en tinieblas. No vas a permanecer habituado al pecado. No vas a permanecer en una ceguera espiritual sin el conocimiento de Dios. No vas a permanecer bajo el maligno. No vas a permanecer en muerte espiritual y en condenación eterna. No, te va a agarrar y te va a trasladar del reino de las tinieblas a su reino de luz. La invitación está para todo aquel que quiera. Ven a Él en arrepentimiento. Yo te invito a que ya no continúes vagando en este mundo en total oscuridad. No, la luz, que es Jesús, te está invitando. Ven a mí, permanezcas en tinieblas. Así que si tú quieres, ahí donde estás, pídele a Jesús que te salve, pídele que Jesús que te dé un nuevo corazón, pídele que ilumine tu alma, tu entendimiento, que te conceda la gracia de venir a Él. Porque yo sé que tú no quieres, al igual que todos los seres humanos y al igual que yo al principio, yo no quise venir tantas veces que Jesús me dijo, ven, 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 y no quise. Sin embargo, pídele que venza tu terquedad, tu obstinación por querer seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Y bueno, tal vez alguien pudiera pensar, pastor, yo no entiendo. O sea, si ya nos dijo a través de esos pasajes que yo no tengo la capacidad de ver a Jesús porque estoy en mi ceguera espiritual, porque no quiero. Entonces, ¿cómo puedo levantarme y venir en arrepentimiento y fe a Jesús? No puedo, pastor. Bueno, la respuesta está en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ahí, Juan nos narra la historia de un paralítico que se encontró con Jesús en un estanque llamado Bethseda.
Dice el capítulo 3 que ahí había una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque de vez en cuando, de tiempo en tiempo, venía un ángel de Dios lo enviaba, y ese ángel venía y removía las aguas de ese estanque, y el primer enfermo que llegaba ahí a tocar el agua era sanado. Y bueno, Juan nos narra que entre la multitud de los enfermos había un hombre que había estado paralítico por más de 38 años. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba así mucho tiempo, porque él todo lo sabe, dice que le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo saque las tinieblas de tu vida? Y él le respondió: Señor, es lo primero que tú tienes que reconocer, Jesús, es tu Salvador, sí, pero es tu Señor. Dime qué quieres que haga. A Jesús alguno le reprendió y le dijo: "Pues, ustedes me dicen Señor, pero hacen lo que quieren". No, no, este le dijo Señor, o sea, él reconocía que era Jesús. Quizás ya lo había visto, oyó otros decirle, ha levantado a muertos, ha levantado paralíticos, ha sanado enfermos. Él dice: Señor, le responde: no tengo quien me lleve a ese estanque cuando es a quitar el agua. Y cuando yo ya voy, otro ya la tocó. Y escucha lo que Jesús le dice. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Está paralítico, 38 años, con parálisis. Y le dice: levántate y toma tu lecho y anda. Pastor, estoy ciego, ¿cómo quiere que yo vaya? Obedece a Jesús. Todo lo que necesitas es estar dispuesto. Es que Satanás ha entenebrecido mi entendimiento y no puedo ver la luz del evangelio. No, obedece a Jesús, ven a mí, soy la luz. Todo lo que tienes que hacer por amor a tu alma. Porque de aquí a 100 años, ¿qué va a importar más? Lo que más va a importar es qué hiciste con esta invitación. Y con todas las invitaciones que Dios te ha hecho. Y quizás con todas las invitaciones que Dios te hará, ¿qué hiciste? Eso sí va a importar. Se pónganse en el lugar de este hombre. Si él hubiera empezado por un momento: Jesús me está pidiendo que me levante, pero no puedo, soy incapaz. Jesús, tengo 38 años, que no camino. Esto es imposible para mí. Imagínense que él se hubiera quedado así como algunos se van a quedar, ¿no? Dios quiera que no sea así. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera perdido la oportunidad de su vida. Hubiera seguido enfermo, paralítico. Sin embargo, él confió en el llamado de Jesús, en la orden de Jesús, y estuvo dispuesto a creer en lo que Jesús le dijo. Y por ende, él se levantó y caminó. ¿Por qué? Porque él sabía que la voz de Jesús tenía poder para levantarlo. Y bueno, ¿tú crees que el mismo poder que operó en Jesús para hacer milagros cuando él estuvo aquí en la tierra es el mismo poder que Dios obra cuando se proclama el evangelio? Porque Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, lo que yo le estoy predicando, porque es poder de Dios. ¿Tú crees que es el mismo poder? Pues Dios, dile, levanta y ven a él. No tienes que venir aquí al altar, ahí, mismo lugar. Y si te da vergüenza al salir de aquí, que las palabras de Jesús resuenen en tu corazón todo el resto del día, sobre todo en la noche, y no te deje Jesús en paz hasta que te convenza de hacerlo tu luz. Oh, Padre precioso, gracias por tu palabra.